porque esa fue su estrategia del principio hasta el fin. Pero me parece que es importante no hablar de la oposición, sino hablar de los temas que es necesario ejecutar de aquí para adelante. Lo que quiero transmitir es que cuando asumimos por primera vez el mandato constitucional conferido por la voluntad del pueblo de la provincia del Chaco, la provincia tenía un déficit de infraestructura pública pavorosa. Teníamos un déficit en la provisión de agua potable, solamente 144.000 domicilios tenían agua potable. Segundo, teníamos un déficit marcado en materia de energía eléctrica rural, solamente 14.700 familias tenían electrificación rural. Tercero, la provincia tenía solamente el 25% de cobertura en materia de infraestructura cloacal. Cuarto, el nivel de rutas que hicieron durante la gestión de Rosas Nikis, solamente 108 kilómetros de rutas durante su gestión de 12 años, más la de Acción Chaqueña, prácticamente no se hicieron rutas en el Chaco. El tema de las oficinas de registro civil, tuvimos que hacer todas nuevas, ampliadas o refaccionadas a nuevas, que son cerca de 100 ahora y 88 lo hicimos nosotros. El tema de infraestructura escolar, teníamos un déficit muy marcado de infraestructura escolar, también de infraestructura hospitalaria y también de centro de salud. Para darles una idea muy concreta. En materia de infraestructura escolar, Perón, 1946-1955, hizo en la provincia del Chaco 182 escuelas. Bueno, cuando nosotros tomamos todos los gobiernos peronistas, desde Felipe Gallardo en los últimos 70 años, hicimos 1.410 escuelas. Cuando tomamos nosotros hicimos nuestra gestión, mis 3 mandatos constitucionales, vamos a terminar 820 edificios escolares. 820, nuevos, ampliados, refaccionados a nuevos. Y esa era la realidad que efectivamente teníamos. Solamente alcanzaba la provincia menos de 7.000 cuadras de pavimento urbano en toda su dimensión. Ahora vamos a terminar 14.000 cuadras de pavimento urbano, o sea, el doble de lo que históricamente se había hecho en la provincia. O sea que teníamos un serio problema, pero a su vez teníamos un estancamiento de carácter estructural en materia agrícola, también ganadera, como así también un problema de base industrial y obviamente con un problema de infraestructura e ingresos en la población. Entonces, nosotros trabajamos 4 vectores para el desarrollo. El primero fue incluir a los excluidos, para lo cual trabajamos mucho con transferencias sociales directas y para eso tuvimos un acompañamiento extraordinario en la conducción estratégica de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de los argentinos. Eso permitió claramente transformar los beneficios en derechos sociales. ¿Por qué es importante hacer una diferencia entre beneficios y derechos sociales? Porque para tener un beneficio, o sea, una pensión no contributiva, se tenía que morir el que la tenía. Y ahora, por acreditar la condición de tal, se ejerce el derecho social. Gran diferencia. Como decía Evita, donde hay una necesidad y un derecho, hoy hay un derecho de carácter social. De otra manera, no hubiésemos podido lograr que muchas amas de casa que trabajaron toda su vida tengan el acceso a la jubilación. Como así también a trabajadores y trabajadoras que tuvieron un inconveniente significativo porque los empleadores no le depositaron los aportes correspondientes y no se podían jubilar. O la condición de inestabilidad macroeconómica que genera mucha informalidad y mucha gente no se puede jubilar. Muy bien, nosotros lo que hicimos es garantizar derechos. Eso implica que hoy haya 587.000 personas que tengan un ingreso. Sea, por ejemplo, el tema del plan Progresar, que cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2015 teníamos 50.000. Cuando Esdero administró en CES tenía 20.000, o sea, bajó 30.000. Y eso es lo mismo que hicieron con las pensiones no contributivas, 170.000 menos. Él dice que era para juntar radiografía, tanta radiografía habrá tenido que juntar, digamos, para eliminar tanto. Entonces, la verdad es que eso es lo que objetivamente ocurrió. Entonces, lo que quiero decir es que jubilación anticipada, asignación universal por hijo, el tema de pensiones no contributivas, que ya vamos a superar las 100.000 en el transcurso de este tiempo, implicaron objetivamente un vector del crecimiento. No es lo mismo tener 0 ingresos que tener un ingreso, sea de 20.000 pesos para un estudiante por el plan Progresar, sea a través de la contribución que implica la tarjeta alimentaria que se transformó en un ingreso que es progresivo conforme a 1, 2 o 3 hijos. Es decir, lo que logramos nosotros es garantizar que cada familia chaqueña pueda acceder a una estructura de ingreso, hasta hijos de 18 años de edad o eventualmente
para personas que no estaban en condiciones de jubilarse. Ese fue un gran primer vector de crecimiento. Un segundo vector fue el aumento de la superficie sembrada. Chaco tuvo prácticamente en un siglo, hasta el año 2005, 808.000 hectáreas con 1,4 millones de toneladas. A partir de ahora tiene entre 1,6 a 2 millones de hectáreas con 4 a 5 millones de toneladas. Y nuestra meta es seguir creciendo. Entonces se diversificó la matriz agropecuaria con 11 cultivos. En tercer lugar, el desarrollo industrial. Si uno toma eso como sector secundario en la economía, entre la industria de la construcción, la industria de call center, más la industrialización con valor agregado en origen de la economía productiva, pasamos a 28.000 empleos. Una expansión fuerte en el desarrollo industrial. Y por supuesto la industria de la construcción, que en sí misma fue un vector de crecimiento fuerte por la inversión pública y que disparó también la inversión privada. Esos 4 vectores de crecimiento permitieron a la economía chaqueña un crecimiento del 5,7% anual acumulativo durante nuestros mandatos constitucionales. Y esa fue la tasa de crecimiento más alta de los últimos 70 años. Y cuando uno mira los 40 años de democracia, entre el año 1983 y el año 2003, tuvimos estancamiento, prácticamente no crecimos. Crecimos a una alta velocidad a partir del año 2007. Y eso tiene que ver también con ordenamiento de las cuentas públicas, con mayor autonomía fiscal y financiera, con mayor inversión del Estado en inversión pública y obviamente con mejor capacidad de asignación de recursos para el desarrollo productivo. Muy bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Y me gustaría que, si les parece, vamos a intercambiar para no ser tan aburrido. Lo que me parece importante es que propusimos un plan de gobierno que tenga que ver con varios objetivos. Primero, que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, que es el valor monetario de los bienes y servicios que se generan en el año, sea del 5% anual acumulativo. Que las exportaciones alcancen a 1.500 millones de dólares para el año 2027-2030. Que podamos bajar la informalidad laboral, que hoy es del 39%, a 30 o 25 puntos. O sea, bajar la informalidad laboral, que eso es muy alta. También lograr definitivamente 5 millones de cabezas de ganado mayor, menor, o sea, ganado bovino y otros tipos de estructuras ganaderas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un problema con inundaciones, sequías, etcétera, y con un problema de cierre en materia de cadena de valor. La ganadería bovina, que ha mejorado mucho en calidad, en cría, en invernada, en recría, etcétera, necesita que el ganado no salga en pie, tengamos valor agregado en origen y tengamos cadenas de valor. Y para eso ya tenemos un emprendimiento que se va a poner en práctica ahora en Puerto Tirol en el mes de septiembre, pero a su vez también hay otros en Margarita Belén y otros, de manera tal de que esa cadena de valor cárnica bovina va a ser integral, con distintos subproductos. También la carne avícola, con Granja Tres Arroyos, que acá tiene 15 millones de dólares, pero fue adquirida en parte por una empresa de Estados Unidos, del 30%, pero necesitamos con ellos completar no solamente lo que hoy hace, que son 50.000 huevos día, sino transformar los huevos en pollo bebé en granja, que son 45, y granjas en faena. Todo eso significa producir pollo para abastecer al mercado doméstico e internacional. Del mismo modo que es muy importante ganado caprino, nosotros tenemos cerca de 571.000 cabezas, estamos estancados, necesitamos crecer más para llegar a 1 millón de cabezas de ganado caprino. También en ganado porcino, que tenemos cerca de 300.000 cabezas. Y también en ganado ovino, que tenemos entre 166.000 y 200.000. Y a su vez hemos desarrollado el pacú arrocero, hemos desarrollado la cadena apícola, que hoy son 83.000 a 88.000 colmenas, tenemos que llegar a 150.000, hoy exportamos 1,5 millones de dólares, tenemos que llegar a 15 y tenemos que llegar a 500.000 colmenas y tenemos que generar empleo en las colmenas. O lo mismo que los consorcios de servicios rurales, que son hoy 105 que funcionan operativamente y que objetivamente tienen la particularidad de tener, y acá está aquí que lo ve y que lo ha trabajado mucho con el Instituto de Agricultura Familiar oportunamente, en el IAFEP, ahora con equipamiento y con un plan para el tema de títulos de propiedad rural, vivienda rural, caminos rurales, bueno, el tema de electrificación rural, un sistema que tiende a potenciar eso. Entonces, lograr que la economía chaqueña siga creciendo, pero a su vez con 4 vectores distintos. El primer vector es la economía del conocimiento. La provincia tiene, la industria del call center tiene cerca de 8.900 empleos. Sapeña también lo tiene. La segunda cuestión es la economía de data center y lo que significa la producción de software, que son cerca de 1.600 empleos. Como así también la posibilidad de, nosotros tenemos en la provincia a Globan, que es una empresa, un unicornio, que significa que factura más de 1.000 millones de dólares y que en realidad
también exporta servicios. En Chaco nosotros tenemos personas muy calificadas que exportan servicios a distintos lugares del mundo y perciben ingresos importantes. Entonces, la economía del conocimiento es tan importante por lo siguiente. Hoy, por ejemplo, un tractorista, bueno, tiene que tener conocimiento de Internet de las cosas, de comando digital, si no, no se puede manejar ni una máquina fumigadora, ni un camión, ni nada, porque todo hace a lo que es robótica, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Eso se llama economía del conocimiento. Y eso necesitamos trabajar con mucha profundidad. Nosotros tenemos un informatorio para 70 municipios, 30.000 personas que lo hacen y se insertan en el mercado de trabajo. Necesitamos mucha gente que aprenda mucho de economía del conocimiento, porque es una fuente de generación de trabajo. A su vez también la economía ambiental y circular. Tenemos un programa para que el 37% de nuestra superficie tenga un sistema de financiamiento de carácter internacional como acreedores ambientales. Los países desarrollados destruyen el ambiente y nosotros somos los más pobres que definitivamente tenemos que tolerar esos costos. Pero los que más defienden el ambiente, que son los más pobres, los de la zona del impenetrable, son los que menos reciben. Entonces lo que queremos nosotros es que ellos paguen los servicios ecosistémicos ambientales. La valorización de esos servicios ecosistémicos ambientales del Banco Mundial, tanto para humedales como bosque nativo, implica 118.000 millones de dólares por año. Una cifra extraordinaria. Pero para eso hay que trabajar con tecnología e instrumentos sofisticados para auditoría ambiental y de carácter social. Lo que queremos nosotros es que esa plata sirva para que todos los que trabajan en impenetrable tengan capacitación para la protección del bosque nativo y que se le pague. Que tengan viviendas rurales en condiciones, que tengan energía solar en óptimas condiciones, que produzcan alimentos orgánicos, que usen energía solar y que en definitiva también promuevan el turismo y la gastronomía típica con alimentos saludables. Eso significa que tengamos un modelo para que el mundo nos reconozca el 37% de nuestra superficie sustentable ambientalmente, proveedora de oxígeno del mundo, pero con compensación. Gratis, nada. Tenemos que hacer valer lo que hacemos. Y me parece que es muy importante la cuestión de la economía circular. Cerca de 1.200 toneladas de basura tenemos por día en la provincia. Y tendríamos que recuperar en el equivalente entre el 20 al 37%. Y la verdad es que, o al 40%, pero recuperamos tan solo 1 al 3%. Eso significa que vidrio, madera, plástico, papel, todo eso lo tenemos que reciclar. Y ese reciclado tiene que servir para dar trabajo a mucha gente y utilizar ese material reciclado con el objeto de promover la sustentabilidad ambiental. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos 26 de 28 plantas funcionando en la provincia, tenemos que llegar a 38 para tener una cobertura y eliminar, en primer lugar, los basurales a cielo abierto. Segundo, tener sistema de transferencia de cargas. Tercero, generar las condiciones para disposición final del residuo sólido urbano. Entonces, una economía circular es aquella en donde existe conciencia social respecto al ambiente, donde podamos reciclar los productos y donde podamos tener una sostenibilidad desde el punto de vista del uso de la basura. Y, por supuesto, hacer valer que el Chaco tiene el 46% de su superficie boscosa. Es la que más protege el ambiente con 2 millones de hectáreas, que son reservas indígenas o que son sitios Ramsar o que son efectivamente parques nacionales y o provinciales o reservas estratégicas desde el punto de vista forestal. En tercer lugar, yo quiero plantear la economía productiva. La economía productiva del Chaco son 20 cadenas de valor. Esas cadenas de valor están integradas por la economía textil, la cadena textil. Nosotros tenemos liderazgo con tecnología, por ejemplo, de vanguardia en Santana Textiles. Es la primera empresa con participación del 38% en el mercado de telas de jeans. Primera de Argentina, con base exportadora. Ahora bien, hoy va a llegar a cerca de 41.000 metros cuadrados de su superficie, con incremento de su expansión de su capacidad instalada, y puede llegar a 60.000, incluyendo gabardina o también punto a punto, tejido plano, etcétera. Con lo cual, lo que nosotros estamos haciendo hoy es que 1.300 talleristas, con nuestras máquinas y con todo, y con las telas de jean, hoy producen. Y 3.300 se están capacitando. Pero queremos llegar a 10.000 con todo el proceso productivo, entre las desmontadoras, pasando por hilado, la confección en telas y confecciones. O sea, sembrar algodón y cosechar moda a través de Chacú, que también tiene una red de distribución en el país. De manera que eso es lo que nosotros queremos hacer. O sea, cada una de las 20 cadenas de valor tiene que generar por lo menos 10.000 empleos. Y estos empleos tienen que generar 200.000 en economía productiva.
Cuando nosotros llegamos teníamos menos de 50.000 empleos, hoy tenemos más de 100.000 empleos privados formales y tenemos que llegar a 200.000. Para eso hay que tener más inversiones y más desarrollo de la cadena. La segunda cadena es la foresto industrial. Nosotros producimos rollo, rollizos, carbón vegetal, extracto de quebracho, pero a su vez, obviamente, podemos hacer, y ya se está haciendo, briquetas y otras cadenas de carácter forestal de valor agregado. 20.000 entre formal e informal, pero tenemos que tener, por lo menos, con régimen de corresponsabilidad gremial, 10.000 personas formalizadas. Y a su vez también biomasa, es decir, generación de energía, que yo la pongo en un tercer cadena, que es la cadena de generación de energía. Nosotros hoy tenemos en la provincia 300 megavatios de generación de energía entre biomasa y energía solar. Y también podemos hacer más biocombustible con bioetanol y con biodiesel, que puede ser en pequeña, mediana y grande escala. La verdad que Chaco hoy va a tener la tercer planta de energía solar más grande de Argentina, después de Jujuy y de San Juan. Y eso para nosotros es muy importante porque puede abastecer cerca del 35% de la demanda energética total de la provincia. Ustedes saben que la energía solar en nuestra provincia es lo más práctico. ¿Por qué? Porque cuando más consumimos energía, más energía producimos, que es la energía solar. Entonces ya estos proyectos no son especulaciones teóricas, son proyectos que se están llevando adelante con 12 meses que van a generar, este proyecto de Pan para Infierno son no menos de 300 empleos, porque puede llegar a 500 empleos mientras se colocan, son 220.000 paneles solares, 320 hectáreas de paneles solares. Un impacto extraordinario desde el punto de vista visual, pero también productivo. Pero lo pudimos hacer porque teníamos punta de línea, es decir, una obra de infraestructura en alta, media y baja tensión para conectar rápido. Por lo tanto, ese es un tercer vector importante de cadena de valor. Un cuarto vector son las cadenas cárnicas, la bovina, la caprina, la porcina, la avícola. Y separo el Pacú arrocero, que ya tiene vínculos con Canadá y Estados Unidos como base exportadora. 4.000 hectáreas de Pacú, 12.000 hectáreas de arroz convencional y no convencional para llegar a una red de 50.000 hectáreas que implique obviamente un espacio extraordinario para la generación de empleo, que serán en una primera fase 700 empleos, pero en el departamento pueden llegar a cerca de 3.500 a 4.000 empleos. En el departamento de Bermejo me refiero. También las cadenas, por ejemplo, de marroquinería, calzados, etcétera.